Bienvenidos a Audiobook, donde encontrarás solo audiolibros, algunos de superación personal, otros de autoayuda y muchos otros excelentes audiolibros que te podrán servir en el día a día de tu vida. En esta ocasión te traigo el capítulo 5 del libro escrito por Nick Vujicic, Una vida sin límites. Para los que no sepan quién es este escritor, es una gran persona exitosa que nació sin miembros superiores, brazos, ni miembros inferiores, piernas. Este audiolibro es narrado por Mac. Los anteriores y siguientes capítulos los encontrarás en la descripción de este audiolibro. No te olvides suscribirte y compartir este audiolibro, para que otras personas tengan la oportunidad de escucharlo. Es importante que te suscribas para que te llegue la notificación cuando suba los siguientes capítulos y más audiolibros. Comencemos. Capítulo 5. La actitud es altitud. Cuando establecí una compañía para organizar mis compromisos como orador en el ambiente corporativo, se me ocurrió llamar la actitud es altitud, porque, de no haber tenido una actitud positiva, nunca habría sido capaz de elevarme sobre mis discapacidades y llegar a tanta gente. Lo más probable es que te sientas tentado a desdeñar el concepto de ajuste de actitud, porque se ha convertido en un lugar común de la propaganda motivacional y de los materiales de entrenamiento para superación personal. Pero en realidad hay un gran poder que proviene del control de tu actitud, de ajustar tu carácter y deshacerte de comportamientos que puedan amenazar la capacidad que tienes de vivir sin límites. El psicólogo y filósofo William James, quien era académico de la Universidad de Harvard, dijo que uno de los mayores descubrimientos de su generación había sido la comprensión de que, al cambiar nuestras actitudes, podíamos cambiar nuestras vidas. Aunque no te hayas dado cuenta, tú ves el mundo a través de tu propia perspectiva individual, y esta perspectiva, a su vez, se basa en lo que consideras bueno o malo, correcto o incorrecto, justo o injusto. Tus decisiones y actos se basan en esas actitudes, por lo que, si lo que has hecho hasta el momento no ha funcionado, entonces tienes en tus manos el poder de ajustar tu actitud y cambiar tu vida. Imagina que tu actitud es el control remoto de tu televisión. Si el programa que ves no te agrada en lo absoluto, entonces, solo toma el control y cambia de canal. Así, cuando no obtienes los resultados deseados, puedes ajustar tu actitud más o menos de la misma forma, sin importar el tipo de desafíos que enfrentes. Linda, maestra de música, escribió y describió la forma en que su extraordinaria actitud le ayudó a reponerse tras un accidente que sufrió en su infancia y que muy bien podría haber arruinado su vida. Estaba en la primaria cuando quedó severamente lastimada en un accidente automovilístico. Linda pasó 2 días y medio en coma, y cuando recuperó la conciencia, no podía caminar, hablar ni comer. Los doctores temían que Linda hubiese quedado dañada de sus facultades mentales y no pudiera hablar o caminar con normalidad nunca más. Sin embargo, su mente, su capacidad de habla y su cuerpo se recuperaron poco a poco. De hecho, el único problema médico que aún tiene como recuerdo de aquel horrible accidente es que su ojo derecho quedó dañado y tiene visión limitada. Esta mujer atravesó por un dolor increíble, soportó muchas operaciones y todavía tiene un problema de visión. Hubiese sido muy fácil para ella sentirse la víctima y amargarse. No podrías culparla si dijera que la vida la ha tratado de una manera injusta. Sin embargo, la actitud que adoptó fue la siguiente: a veces me siento frustrada porque mis ojos no funcionan con coordinación, me escribió. Pero luego recuerdo de dónde vengo y en dónde podría estar, y me doy cuenta de que Dios me salvó por una razón, para vivir como testigo de su obra en mi vida. Mi ojo es un recordatorio de que no soy perfecta, pero no hay problema, debo confiar por completo en Él, para tener fuerza. Dios eligió mostrar su poder a través del problema de mi ojo. A pesar de que soy débil, Él es fuerte. Linda prefirió aceptar que su visión imperfecta es parte del perfecto plan que Dios tiene para mi vida, según escribió. Él modificó mi actitud frente a la vida porque, como ahora sé que puedo morir en cualquier instante, trato de vivir para Él todo el tiempo posible. Además, ahora siempre trato de ver el lado positivo de las cosas, de entregarme por completo a Dios y al prójimo y de preocuparme en verdad por la gente que me rodea. En lugar de enfocarse en la visión limitada que tiene en uno de sus ojos, Linda decidió sentirse agradecida porque puede pensar, hablar, caminar y vivir una vida normal en casi todos los sentidos. Tú y yo también tenemos la capacidad de elegir nuestras actitudes, así como ella lo hizo. Y no tienes que ser un santo para lograrlo.
Es perfectamente normal que al sufrir una tragedia o atravesar una crisis personal, pases las etapas de miedo, enojo y tristeza. Pero en algún momento todos tenemos que decir, sigo aquí. Quiero pasar el resto de mi vida feliz en medio de la miseria. O quiero superar lo que sucedió y seguir tratando de alcanzar mis sueños. ¿Acaso es fácil hacerlo? No, no lo es. Se requiere de mucha determinación, sin mencionar que también necesitas un propósito, esperanza, fe y creer que tienes talentos y habilidades que debes compartir. Y Linda es tan solo un ejemplo más entre mucha gente que ha demostrado que sí se pueden superar los desafíos con una actitud positiva. La única verdad, antigua, probada e innegable, es que tú y yo no tenemos ningún control sobre lo que nos sucede, pero sí tenemos control sobre la forma en que reaccionamos. Si elegimos la actitud correcta, nos podemos sobreponer a todos los imprevistos que debemos afrontar. Lo más probable es que no tengas control sobre el próximo obstáculo que aparezca en tu vida. Imagina que un huracán llega a tu casa, un conductor ebrio choca contra tu auto, tu jefe te corre, tu pareja te dice necesito tiempo. En fin, todos recibimos eso de vez en cuando. Así que puedes sentirte triste y mal, pero luego, levántate y pregunta, ¿qué sigue? Después de un rato de sollozar, de quejarte o de derramar todas las lágrimas en tu pecera, levántate y efectúa un ajuste en tu actitud. Para recargar las pilas. Puedes modificar tu actitud y cambiar tu vida sin necesidad de tomar píldoras, visitar al psicólogo o escalar hasta lo alto de una montaña para consultar a un gurú. A lo largo de este libro te he motivado para que busques tu propósito, para que tengas esperanza para el futuro y fe en las posibilidades que se le presentarán a tu existencia. Esos atributos te permitirán tener una base sólida y una razón para sentirte contento, y esa es la fuente de energía para ajustar tu actitud. Es algo parecido a las baterías del control remoto de la televisión. ¿Alguna vez has conocido a alguien exitoso, pleno y feliz que también sea pesimista? Yo no, y eso es porque el optimismo te recarga las pilas, te da control sobre tus emociones. En cambio, el pesimismo debilita tu voluntad y permite que tu ánimo controle tus acciones. Cuando tienes una visión optimista, puedes ajustar tu actitud para sacar lo mejor de una mala situación. A esto a veces se le describe como reencuadre porque, aunque no siempre puedes cambiar tus circunstancias, sí puedes cambiar la manera en que las percibes. Al principio vas a tener que hacer esto de manera consciente, pero, después de practicarlo por algún tiempo, se volverá automático. Yo paso mucho tiempo de gira con mis cuidadores, y al principio de mi carrera como orador, cada vez que se cancelaba un vuelo o perdíamos el avión, me costaba mucho trabajo controlar mi enojo y frustración. Pero en algún momento tuve que enfrentar el hecho de que cuando viajas con tanta frecuencia como yo lo hago siempre surgen problemas. Además, ya estaba demasiado grandecito para andar haciendo berrinches, y si no puedes patalear, como que van perdiendo su atractivo. Yo me vi forzado a ajustar mi actitud respecto a los problemas inherentes a los viajes. Ahora, cada vez que nos vemos forzados a esperar por horas en un aeropuerto o tenemos que cambiar los planes de forma abrupta, trato de evitar el estrés, la frustración y el enojo. Me enfoco en buscar una interpretación positiva del suceso. Empiezo a lanzar pensamientos optimistas como, se retrasó el vuelo por el mal tiempo. ¡Qué bueno! Si evitamos la tormenta tendremos un viaje más seguro. O bien, pienso, cancelaron el vuelo por problemas mecánicos. Bien, porque prefiero esperar, aquí en tierra que reparen el avión, que estar en el aire en una nave averiada. Claro que todavía prefiero tener un viaje sin problemas, pero, de no ajustar mi actitud, la alternativa era sumergirme en los aspectos negativos y eso no es saludable. Cuando permites que las circunstancias que están más allá de tu control determinen tu actitud y tus acciones, te arriesgas a caer en una espiral sin fondo de decisiones apresuradas y juicios subjetivos. Te arriesgas a exagerar, a rendirte demasiado pronto y a perder esas maravillosas oportunidades que siempre, la verdad, siempre surgen cuando crees que la vida no podría empeorar. El pesimismo y la negatividad se van a encargar de que nunca te sobrepongas a las circunstancias. Así que, cuando sientas que los pensamientos negativos hacen que te hierva la sangre, cambia la sintonía y reemplázalos con un diálogo interior más positivo y alentador. Aquí te presento algunos ejemplos de pensamiento negativo contra pensamiento positivo que te ayudarán a identificar tus voces interiores. Una actitud sanadora.
Mi amigo Chuck tiene 40 años y el año pasado se enteró de que el cáncer contra el que había luchado 2 veces cuando tenía 20 y tantos, había vuelto a aparecer. En esta ocasión, el tumor estaba tan incrustado en algunos órganos vitales que los doctores no podrían tratar de extirparlo sino tratarlo con radiación. La prognosis no se veía alentadora. De hecho, mi amigo estaba en serios problemas. Chuck es esposo y padre, y está rodeado de un enorme círculo familiar y de amigos. Es por eso que tenía un propósito. También tenía esperanza, fe y amor por sí mismo, y todo eso le ayudó mucho. Chuck decidió adoptar una actitud peculiar. Asumió que no iba a morir. De hecho, a pesar de su enfermedad, se comportaba como si no fuera un hombre enfermo. Estaba decidido a permanecer con el ánimo en alto y enfocado en seguir adelante con su vida. Nadie hubiese descrito a Chuck como un hombre afortunado en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, el mero hecho de que la radiación no era viable, terminó siendo algo afortunado. Verás, los doctores de Chuck en St. Louis eran parte de un programa de prueba para una droga experimental contra el cáncer que no requiere radiación. En lugar de eso, la droga identificaba células cancerosas y las eliminaba. Dado que los tratamientos tradicionales no eran apropiados para el tumor de Chuck, era perfectamente elegible para los tratamientos experimentales. Pero lo que en realidad convenció a los doctores de incluirlo en el programa fue su actitud positiva. Ellos sabían que Chuck realmente aprovecharía su oportunidad, y así lo hizo. Mientras le inyectaban la droga experimental contra el cáncer a través de un sistema intravenoso, Chuck aprovechaba el tiempo. Se subía a correr en la caminadora y levantaba pesas. Su actitud era tan positiva y su energía tan fuerte, que tuvo problemas para convencer a los empleados del hospital que en realidad pertenecía al piso de tratamiento contra el cáncer. «Es que usted no se ve ni actúa como nuestro paciente típico», le dijeron. Chuck visitó a su doctor después de unas cuantas semanas de estar en tratamiento con la droga experimental. El doctor le dijo que había sucedido algo extraño. «No puedo encontrar ninguna señal del tumor», dijo. «Desapareció». Los doctores no estaban seguros si lo que venció al tumor fue la droga experimental, la actitud de Chuck, un milagro o la combinación de las tres cosas. Todo lo que te puedo decir es que Chuck salió de ese hospital sin cáncer y fuerte como un toro. A pesar de todas las señales de que enfrentaría la muerte, él decidió tomar una actitud positiva y no enfocarse en su enfermedad, sino en su propósito, en la esperanza, la fe y la convicción de que podría beneficiar a otros. Escoge una actitud. Date cuenta de que Chuck y Linda eligieron actitudes que les permitieron elevarse por encima de las dificultades. Sin embargo, fueron actitudes ligeramente distintas. Linda escogió estar agradecida en vez de amargada, en tanto que Chuck decidió actuar en lugar de darse por vencido. Hay muchas actitudes de entre las que puedes escoger, pero yo creo que las más poderosas son las siguientes. Primero, una actitud de agradecimiento. Segundo, una actitud de acción. Tercero, una actitud de empatía. Cuarto, una actitud de perdón. Tú escoges la que quieras tener para tu vida. Primero, una actitud de agradecimiento. Esta es la actitud que Linda utilizó para lidiar con las heridas que le produjo el accidente automovilístico. En lugar de llorar por lo que había perdido, expresó gratitud por lo que recuperó y por la vida que pudo construir. Yo soy un gran creyente del poder de la gratitud. Cuando hablo ante el público, por lo general menciono mi pie izquierdo. Lo hago para que la gente no se sienta incómoda porque está muy a la vista. Yo bromeo al respecto, pero, en realidad, he aprendido a estar muy agradecido de tenerlo. Lo uso para controlar la palanca de mi silla de ruedas, para escribir más de 40 palabras por minuto en una computadora, para tocar música en mi teclado y en la batería digital, y para usar todas las aplicaciones de mi teléfono celular. La actitud de gratitud también atrae a la gente que comparte tu entusiasmo y que apoya tus sueños. A veces esa gente tiene el poder de inspirarte y cambiar tu vida de formas inesperadas. Cuando era niño, mi mamá me leía con frecuencia uno de mis libros favoritos que era de God I Love. Creo que tenía 6 años la primera vez que me leyó. En ese entonces yo no conocía a ninguna otra persona que hubiese nacido sin piernas y sin brazos. No tenía ningún modelo a seguir. Nadie que se viera como yo y que tuviera los mismos problemas. Hasta la fecha pienso mucho en aquel libro. Me inspiró y me ayudó a construir una base sólida para mi actitud de gratitud. Este libro fue escrito por Joni Eareckson Tada. Joni,
que se pronuncia Johnny, era una atlética joven de 17 años nacida en Maryland. Era nadadora y practicaba la equitación. Johnny estaba a unas semanas de comenzar su primer semestre en la universidad, cuando practicando clavados en un lago, se rompió el cuello. Ese accidente de 1967 la dejó paralizada del cuello hacia abajo. En su libro habla de la desesperación y los pensamientos suicidas que la acogieron al principio de su parálisis. Más adelante, Johnny llegó a pensar que no se trataba tan solo de que el cosmos hubiese arrojado una moneda al aire o de que alguien hubiera activado la ruleta del destino. Todo era parte del plan que Dios tenía para mí. Ese libro me encantaba. Mamá también me compró el disco con las canciones de Johnny. Era la primera vez que escuchaba canciones en que la letra decía cosas como "Todos tenemos ruedas", que hablaban sobre toda la diversión que podías tener con una silla de ruedas y que nos recordaban que nadie es perfecto. Grabé el disco y escuché las cintas una y otra vez cuando era niño, en Australia. De vez en cuando todavía me sorprendo a mí mismo tarareándolas. Ya te podrás imaginar lo asombroso que fue que me invitaran a conocer a Johnny. En 2003 visité los Estados Unidos para hablar en una iglesia en California. Después de la plática se acercó una joven que trabajaba para Johnny. Se presentó y me invitó a visitar las oficinas de su organización de caridad, llamada Johnny and Friends. Las oficinas estaban en Agoura Hills. Quedé anonadado cuando Johnny entró en la habitación. Se inclinó para darme un abrazo y tuvimos un maravilloso momento. Johnny no tiene mucha fuerza en el cuerpo debido a su cuadriplejía, así que se inclinó hacia mí y tuvo problemas para volver a impulsarse hacia su silla de ruedas. Por instinto, usé mi cuerpo para empujarla ligeramente hacia atrás. «Eres muy fuerte», me dijo. Yo, por supuesto, me sentí muy emocionado cuando lo mencionó. Esta maravillosa mujer me había dado fortaleza, fe y esperanza cuando yo era un niño, y ahora me decía que era fuerte. Johnny me comentó que, al igual que yo, ella batalló mucho al principio con su discapacidad. Llegó a considerar lanzarse desde lo alto de un puente con su silla de ruedas, pero le preocupaba no lograrlo. Le preocupaba dañar su cerebro y que su vida fuera todavía más miserable. Finalmente se refugió en la oración: «Dios, si no puedo morir, enséñame a vivir». Poco después del accidente, una amiga le dio a Johnny una copia de un versículo de la Biblia, que dice: «Agradece todo lo que recibas porque eso es lo que Dios y Jesucristo han designado para ti». Johnny no era muy creyente en aquel tiempo. Además, todavía se sentía enojada y frustrada por su parálisis. No iba a creer ese mensaje tan fácilmente. «No es cierto», dijo Johnny. «No puedo sentirme agradecida por esto, de ninguna manera». Su amiga le dijo que no tenía que sentirse agradecida de estar paralizada. Solo tenía que dar un salto de fe y agradecer las bendiciones que llegarían. Para Johnny fue muy difícil llegar a entender ese concepto porque en ese momento ella sentía que era una víctima. Y justo así era como se describía, la víctima de un terrible accidente. Al principio culpó de su cuadriplejía a todos, excepto a sí misma, y quería que todos los culpables pagaran. Entabló una demanda, exigió cosas. Incluso llegó a culpar a sus padres por haberla traído al mundo en que quedó paralizada. Johnny sentía que el mundo le debía algo por haber perdido el uso de sus brazos y piernas. Se dio cuenta de que era muy sencillo ser la víctima. En algún momento todos podemos clamar que somos víctimas de una u otra desgracia. Algunos se sienten víctimas porque nacieron pobres. Otros dicen ser víctimas porque sus padres se divorciaron o porque no tienen buena salud, porque sus trabajos son malos o porque no son tan delgados, altos o bellos como quisieran. Si nos sentimos merecedores de una buena vida, en cuanto algo terrible sucede, tenemos la sensación de que alguien nos ha robado y ofendido. Tratamos de buscar culpables y exigir una compensación para nuestra desgracia, cualquiera que ésta sea. En ese estado mental de ensimismamiento, es muy fácil convertirse en víctima profesional. Además, las fiestas para celebrar la autocompasión son las más aburridas, improductivas e inútiles que hay. Lo único que se escucha es: «Pobre, pobre de mí», y tarde o temprano, querrás jalarte los pelos y salir corriendo de ahí. Al igual que Johnny, debes negarte a adoptar el papel de víctima porque no te llevará a ningún lugar. Ella dice que el sufrimiento siempre nos lleva al sitio en donde se bifurcan los senderos. Ahí podemos elegir el camino a la desesperación o podemos adoptar una actitud de gratitud y tomar el camino de la esperanza,
el que lleva hacia la cumbre. Te darás cuenta de que al principio es muy difícil sentirse agradecido, pero si decides no ser la víctima y vivir día a día, la fortaleza llegará a ti. Si no puedes encontrar en tu situación algún aspecto que puedas agradecer, entonces enfócate en los buenos días que te esperan y agradécelos por anticipado. Esto te ayudará a construir tu optimismo y al mismo tiempo te permitirá dejar de pensar en el pasado para enfocarte en el futuro. Comprendí que entre las páginas de la Biblia estaba escrito el camino que me alejaría de la autodestrucción. No pasó mucho tiempo antes de que descubriera aquella vieja verdad. Vive un día a la vez con la fortaleza de Dios y te convertirás en algo más grande que un conquistador, me dijo Johnny. Ella descubrió que jugar a la víctima la arrastraría hasta el fondo, mucho más debajo del sitio a donde su parálisis la había llevado. Se dio cuenta de que agradecer las bendiciones que tienes y que vendrán, eso es lo que te levanta. Esa actitud puede cambiar tu vida, así como cambió la de Johnny y la mía. En lugar de sentirnos enojados y resentidos por nuestras discapacidades, hemos construido vidas llenas de gozo y plenitud. La vida de Johnny cambió radicalmente gracias a su actitud de gratitud, y a su vez, ella ayudó a cambiar mi vida y las de muchos otros que también aprovecharon la inspiración que transmite en sus libros y DVD. Su organización, Johnny and Friends, no tiene fines de lucro y opera el programa Wheels for the World, Ruedas para el Mundo, a través del cual se han distribuido más de 60,000 sillas de ruedas de manera gratuita, sin mencionar los miles de muletas, bastones y andaderas que se han entregado a gente discapacitada de 102 países. Johnny es cuadripléjica y yo no tengo brazos ni piernas. Sin embargo, ambos encontramos un propósito y perseveramos en él. Privilegiamos la esperanza por encima de la angustia. Depositamos nuestra fe en Dios y en el futuro. Aceptamos que éramos seres humanos imperfectos, pero con bendiciones que valorar. Elegimos actitudes positivas que impulsamos con gratitud y las pusimos en acción para cambiar nuestras vidas y las de otros. Este no es el lema de una campaña publicitaria, es la verdad. Al elegir una actitud de gratitud en vez de sentirte la víctima, de amargarte o caer en la desesperación, tú también puedes sobreponerte a los desafíos que se te presentan. Pero si te resulta difícil adoptar esta actitud, hay otras vertientes que podrías explorar. ¡Qué rico chocolate! Gracias, mamá. Esta es mi foto favorita, a los 6 meses. Feliz, confiado y lindo, ¿no te parece? Mi bendita ignorancia, era una bendición a esa edad. No sabía que era diferente ni que me esperarían tantos retos. A los 2 años y medio, manejando y me estaba acostumbrando a mis primeras ruedas. Cuidado con los pies. La playa siempre fue mi lugar favorito para jugar con mis carritos. Me encantaba el sol y la arena de Queensland, y a los 3 años disfrutaba saltar las ondas de las olas en la orilla. A mi hermano y a mí nos encantaba jugar submarino. A veces utilizaba mis brazos, pero al final me daba cuenta de que podía hacer todo yo solo, sin ayuda de las prótesis. Como dijo Johnny Erickson Tada, todos tenemos ruedas. Me siento liberado cuando utilizo mi silla de ruedas electrónica hecha a la medida. Misión cumplida. En el 2003, con 21 años de edad, me gradué con una doble licenciatura en Planeación Financiera y Contabilidad en la Universidad de Griffith. Me sudaban las manos antes de una gran conferencia en Ghana. No importa en qué parte del mundo esté, siempre trato de motivar a la gente para que supere cualquier adversidad con fe, esperanza, amor y coraje, y así lograr sus sueños. La alegría de estos chicos me levantó y nunca olvidaré aquella vez que estuve en Sudáfrica en 2002. Aún me emociona mucho estar entre tanta gente, sobre todo si son niños y puedo divertirme con ellos. Estar con jóvenes y niños me ayuda a mantener los pies sobre la tierra. A estos chicos de Colombia les encantaba jugar fútbol. He tenido el honor de conocer a muchas personas inspiradoras que me han dejado sin aliento. Nunca olvidaré cómo Janet motivaba e inspiraba a todos a su alrededor. Algunos dirán que perdió la batalla contra el cáncer, pero, para mí, el Señor se llevó su cuerpo cansado a un mejor lugar. Ella no perdió, pero nos dejó con el corazón roto y la gran enseñanza de que en la adversidad, la fuerza puede ser perfeccionada. Aquí vamos. Segundo, una actitud de acción. Tabitha tiene discapacidades similares a las mías. Ella me escribió: siempre me sentí bendecida, y por eso, sentí la necesidad de retribuirle algo al universo. Su actitud de acción la condujo a iniciar con su familia
la tarea de producir bolsas de víveres para niños con enfermedades importantes y discapacidades, y para gente que vive en refugios. A veces el mejor método para salir de un bache o para sortear un obstáculo es tratar de mejorar tu existencia o la de otros. Sócrates dijo: aquel que quiera mover el mundo deberá moverse a sí mismo primero. Cuando parece que la vida no te da tregua, trata de darle tregua a alguien. Cuando algo te golpea y te tira, algo como una pérdida o una tragedia abrumadora, date tiempo para llorar y luego actúa para sacar algo bueno de la tragedia. Adoptar una actitud de acción te ayuda a crear inercia positiva. Los primeros pasos son los más difíciles, sin duda alguna. Al principio, hasta levantarte de la cama te parecerá imposible, pero en cuanto te hayas levantado, podrás moverte hacia adelante, y mientras te mantengas mirando al frente, estarás en el camino que te aleja del pasado y te acerca al futuro. Déjate llevar, muévete paso a paso. Si perdiste a algo o a alguien, ayúdale a alguien más o construye algo que sirva como un tributo. La pérdida de un ser amado es una de las experiencias más devastadoras. Perder a un miembro de tu familia o a un amigo detona un tipo de dolor que nos puede dejar discapacitados para siempre. En esas situaciones, hay muy poco que agradecer, excepto por el hecho de haberlos conocido y amado durante el tiempo que estuvieron con nosotros. No hay nada que nos pueda preparar para ese dolor tan avasallador y paralizante. Sin embargo, hay gente que logra ponerse en acción para convertir su terrible pérdida en una fuerza benéfica. Candy Ligner es un buen ejemplo. Después de que su hija de 13 años fuera asesinada por un conductor ebrio, ella canalizó su enojo y angustia en acciones específicas. Fundó la asociación Mothers Against Drunk Driving, Madres contra los Conductores Ebrios, o MAD, por sus siglas en inglés, la cual ha salvado, sin duda, muchas vidas gracias a su activismo y a sus programas educativos. Cuando las tragedias nos apalean a nosotros o a la gente que amamos, es muy grande la tentación de ir a ocultarte a algún sitio para llorar con la esperanza de que algún día menguará ese inmenso dolor en el corazón. Sin embargo, mucha gente como Tabitha, Joni Eareckson, Tada y Candy Ligner adoptaron actitudes de acción. Ellas piensan que incluso las peores tragedias de sus vidas pueden ofrecer la oportunidad de realizar buenas acciones. Carson Leslie de Dallas es un ejemplo más de este tipo de personas. Cuando lo conocí, Carson tenía 16 años y ya llevaba 2 años enfrentando al cáncer. Esta joven estrella del deporte, con su brillante sonrisa y cuyo sueño había sido convertirse en el parador en corto de los Yankees de Nueva York, tenía apenas 14 años cuando le diagnosticaron un tumor cerebral que se había extendido hasta su columna. Soportó intervenciones quirúrgicas, radiación y quimioterapia. Su cáncer entró en remisión y después reapareció. A lo largo de todo ese proceso, Carson se esforzó en ser un chico normal y en llevar una vida ordinaria. Con frecuencia mencionaba su pasaje favorito de la Biblia, uno que alguien le había dado poco tiempo después de que le hubiesen diagnosticado el cáncer. Se trata de Josué 1:9, que dice: ¿No te mando yo? Esfuérzate pues, y ten valor. Nada te asuste, nada temas, porque Dios, tu Señor, estará contigo a donde quiera que tú vayas. Carson siempre se apresuraba a aclarar que este no era su versículo del cáncer, sino su versículo de la vida. No importa cuánto tiempo viva, deseo que este versículo sea grabado en mi tumba. Y cuando la gente me visite, quiero que lo lea y que piense en la manera que a mí me ayudó a afrontar mis tribulaciones en la vida. Espero que otros verán que puede ofrecerles el mismo tipo de consuelo que me ofrece a mí. Eso fue lo que escribió Carson en su libro, Carry Me, Llévame. Este increíblemente valeroso muchacho escribió el libro con su profesora de inglés, para darle voz a los adolescentes y niños que tienen cáncer pero que no pueden expresar la forma en que esta enfermedad afecta su vida personal, social, física y emocional. Carson murió el 12 de enero de 2010, al mismo tiempo que se publicaba su libro. Las ganancias van directamente a la Fundación Carson Leslie para apoyar la investigación de cáncer pediátrico. ¡Qué jovencito tan generoso! Estaba enfermo y cansado, y aún así, pasó sus últimos días trabajando en un libro que motivaría y beneficiaría a otros. Las últimas palabras del libro me encantan. Ninguno de nosotros sabe lo que le depara la vida, pero es fácil tener valor cuando sabes que ese valor proviene de Dios. Yo conocí a Carson gracias a Bill Noble,
un comerciante de joyas de Dallas y un hombre de gran fe que me ha invitado con frecuencia a hablar ante la congregación de su iglesia y otros grupos. Los hijos de Bill fueron compañeros de Carson en la escuela. Bill nos reunió y nos llamó a ambos generales del reino de Dios. Además de molestarme diciendo que yo estoy desarmado, Bill con frecuencia señala la importancia de dejar un legado y de hacer que cada segundo que pasa cuente. Así lo hizo Carson a pesar de ser tan joven. Bill le decía a Carson algo que también me dice a mí ahora: Dios no define a un hombre con su cuerpo terrenal. Es como está escrito en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Tercero, una actitud de empatía. Si la actitud de acción parece estar más allá de lo que puedes hacer, hay otra opción. Esta opción proviene del corazón. Conforme alcancé más madurez y se expandió mi rango de experiencia, comprendí que uno de los factores fundamentales que me hicieron pensar en el suicidio cuando era niño fue el hecho de que era muy egoísta. Yo pensaba que nadie podía sufrir el dolor emocional y la frustración física que yo sentía. Estaba enfocado en mis circunstancias personales por completo. Mi actitud mejoró mucho cuando crecí un poco, y comprendí que había muchas otras personas con problemas similares o mayores al mío. Cuando reconocí esto, comencé a llevar aliento a otros y lo hice con mayor empatía. En una visita a Australia en 2009, una niña, parte de una familia amiga, me dio una gran lección de empatía. Yo no conocía a la pequeña de apenas 2 años y medio. La trajeron a una fiesta y se mantuvo alejada durante mucho tiempo. Me observaba de la misma forma que lo hacen todos los niños pequeños. Luego, cuando sus padres se preparaban para irse, le pregunté a la hermosa niña si quería darme un abrazo. Ella sonrió y se acercó con precaución. Cuando estuvo suficientemente cerca, se detuvo, me miró a los ojos y dobló hacia atrás sus brazos con lentitud, como una forma de mostrar solidaridad con mi falta de miembros. Luego se inclinó un poco y colocó su cabeza sobre mi hombro. Me abrazó con su cuello de la forma en que ella me había visto abrazar a otros. La extraordinaria muestra de empatía que me brindó esta pequeña conmovió a todos en el lugar. Me han abrazado muchas veces, pero te puedo decir con franqueza que ese abrazo no lo olvidaré nunca, porque es muy evidente que esa pequeñita tiene un don prodigioso para conectarse con los sentimientos de otros. La empatía es un gran don. Yo te exhorto a que la practiques y la compartas en cada oportunidad que tengas, porque es una manera de sanar a quienes la brindan y a quienes la reciben. Cuando afrontas tribulaciones, tragedias o desafíos, en lugar de mirar hacia adentro, mira a tu alrededor. En lugar de sentirte lastimado y buscar compasión, encuentra a alguien que tenga heridas más grandes y ayúdale a curarlas. Tu dolor y tu pena son legítimos, pero sufrir es parte de ser humano, y tratar de conectarse con otros es una forma de sanar al tiempo que ayudas a que otros sanen. Mi amigo Gabe Murphy comprende esto mejor que nadie. Gabe y yo nos conocimos cuando hablé en una cena organizada para recaudar fondos para Gather 4im, en Richland, Washington, en 2009. Gabe nació con malformaciones en piernas y brazos. Sus miembros tienen una longitud de solo 8 centímetros. Sus pulgares no tienen huesos, y además, tiene un problema de audición. De alguna manera, él ha encontrado la forma de ser activo. Juega béisbol, básquetbol y hockey, salta la cuerda y toca la batería, entre otras actividades. Gabe nació cerca de Seattle y tiene un espíritu indomable además de gran empatía. Comenzó a jugar béisbol en ligas infantiles cuando tenía 6 años. Ahora estudia en la Universidad Washington State y en una ocasión escaló el Monte Rainier con un grupo de amigos y familiares que lo apoyaron. A pesar de que tenía sus propios problemas en la preparatoria, comenzó a contactar a otros estudiantes y a inspirarlos con sus discursos sobre valor, liderazgo, excelencia, actitud y respeto. Estos discursos los denominó claros. Gabe y su familia crearon una organización sin fines de lucro para ayudar a otras personas con discapacidades. La fundación de Gabe, Hope, www.gaveshope.org, ofrece motivación, becas y ayudas económicas, todo gracias a la maravillosa empatía de su fundador. ¿Logras ver el poder que hay en la actitud de empatía de Gabe? Él dejó de enfocarse en sus tribulaciones y se acercó a otros. Transformó el problema de su incapacidad en una misión de empatía, y de esa forma, enriqueció su vida y la de un número incontable de personas.
Cuando viajo a regiones en donde la pobreza es inimaginable y el sufrimiento enorme, me sorprende mucho la forma en que la gente reacciona ante mí. Siempre me he encontrado con hombres, mujeres y niños que muestran gran compasión. Hace poco, en Camboya, me apresuraba a volver al hotel después de una larga reunión en medio de un calor y humedad tan fuertes que casi me hacen desmayar. Lo único que quería era darme un baño y dormir un día o dos en una habitación con aire acondicionado. Nick, antes de que nos vayamos, ¿podrías platicar con este niño?, me preguntó mi anfitrión. Ha estado esperando todo el día aquí afuera para verte. El niño era más pequeño que yo y estaba solo, sentado en la suciedad. Había tantas moscas volando alrededor de él, que formaban una nube oscura. Tenía un profundo hueco o herida en la cabeza. Parecía que uno de sus ojos se iba a salir y olía muy mal, a suciedad y decadencia. Sin embargo, había una compasión tan grande en su mirada, tanto amor y empatía por mí, que logró hacerme sentir muy cómodo. Se levantó y se acercó a mi silla. Con gentileza apoyó su cabeza en mi mejilla como tratando de consolarme. Se veía como si no hubiera comido en días. Era un huérfano que sufría demasiado. Sin embargo, lo que él deseaba era mostrarme empatía ante el sufrimiento que él imaginaba que yo tenía. Me sentí tan conmovido que comencé a llorar. Les pregunté a nuestros anfitriones si había algo que pudiéramos hacer por el niño y me prometieron que lo alimentarían, lo cuidarían y le conseguirían un lugar para dormir. Pero para ser franco, tras agradecerle y despedirme de él, no pude dejar de llorar. No pude pensar con claridad en todo el día y no podía recuperarme del hecho de que este niño, por quien yo había sentido tanta pena, no estaba enfocado en su sufrimiento. En lugar de eso, el niño sentía compasión por mí. No tengo idea de lo que ese niño tuvo que enfrentar o de lo difícil que era su vida, pero te puedo asegurar que su actitud era realmente asombrosa. A pesar de sus problemas, todavía tenía la capacidad de tocar a otros y consolarlos. ¡Qué enorme regalo es tener tanta empatía y compasión! Cuarto, una actitud de perdón. La cuarta actitud que debes considerar para elevarte es la actitud de perdón. Esta es tal vez la mejor de todas las actitudes, pero también es la más difícil de aprender. Créeme, lo sé por experiencia. Como ya lo mencioné, durante mi niñez hubo un tiempo en que no podía perdonar a Dios por lo que a mí me parecía había sido un tremendo error, mi carencia de extremidades. Estaba enojado y me sentía programado para encontrar culpables. El perdón no aparecía en mi tablero de control. Así como pasó conmigo, para que puedas perdonar, tendrás que atravesar primero por un periodo de enfado y resentimiento. Es natural. Pero lo que no debes hacer es continuar con esas emociones, ya que, después de algún tiempo, lo único que vas a lograr es sentirte lastimado mientras hierven en tu corazón. Sin embargo, el enojo no es una emoción que haya sido diseñada para durar todo el día y toda la noche. El cuerpo, como sucede con los automóviles, se puede descomponer si lo mantienes acelerado durante mucho tiempo. Las investigaciones médicas han demostrado que guardar resentimientos por largos periodos puede provocar estrés físico y psicológico. A su vez, el estrés debilita tu sistema inmunológico y afecta tus órganos vitales. Pero también existe otro problema con ese juego de culpar a otros. Mientras yo siguiera culpando a otros por mi falta de brazos y piernas, no tendría necesidad de hacerme responsable de mi futuro. Cuando tomé la decisión consciente de perdonar a Dios y a mis doctores, y continuar con mi vida, me sentí mucho mejor física y emocionalmente. Además, sentí que había llegado el momento de responsabilizarme por el resto de mi vida. La actitud de perdón es lo que me liberó porque, verás, cuando te aferras a antiguas heridas, lo único que logras es concederle poder y control a quienes te lastimaron. En cambio, cuando los perdonas, cortas los vínculos que tienes con esas personas, así ya no formarán parte de tu cadena. Tampoco insistas en pensar que les estás haciendo un favor al perdonarlas. En todo caso, hazlo por ti mismo. Yo perdoné a todos los chicos que me molestaban y se burlaban de mí. Pero no los perdoné para absolverlos de la culpa. Lo hice para librarme del peso del enojo y el resentimiento. Yo me caigo bien y por eso quería liberarme. Así que no te preocupes por los efectos que pueda tener tu perdón en tus antagónicos y en las personas hirientes de tu pasado. Tú solo debes disfrutar de lo que el perdón hace por ti. En cuanto adoptes una actitud de perdón, se aligerará tu carga y podrás ir tras tus sueños sin que pesen sobre ti los lastres del pasado.
El poder del perdón va más allá de sanarte. Cuando Nelson Mandela perdonó a quienes lo mantuvieron encarcelado por 27 años, el poder de su actitud modificó a toda una nación y tuvo un efecto que alcanzó a países de todo el mundo. En la antigua Unión Soviética se desató este poder en una escala menor. Cuando estuve en Ucrania, conocí a un pastor que se había mudado a Rusia con su familia para abrir una iglesia en un área que estaba plagada por la violencia. En cuanto se divulgaron los planes del pastor en el pueblo, los gángsters lo amenazaron a él y a sus 5 hijos. El pastor oró. Dios me dijo que pagaría un precio muy alto por establecer aquí mi iglesia, pero que también sucedería algo extraordinario, dijo el pastor. El pastor estableció la iglesia a pesar de las amenazas. Al principio iba muy poca gente a los servicios, pero, luego, tan solo una semana después de la apertura, uno de los hijos del pastor fue asesinado en la calle. El pastor, adolorido, rezó de nuevo y solicitó la guía de Dios. Dios le dijo que permaneciera con su iglesia. 3 meses después de la muerte de su hijo, un individuo aterrador detuvo al pastor en la calle. ¿Le gustaría conocer a la persona que mató a su hijo?, preguntó. No, dijo el pastor. ¿Estás seguro?, insistió el hombre. ¿Qué tal si ese hombre le pidiera perdón? Yo ya lo he perdonado, dijo el pastor. Yo le disparé a su hijo, le dijo el hombre, derrumbándose, y quiero unirme a su iglesia. En la siguiente semana se unieron tantos otros miembros de la mafia rusa a la iglesia del pastor, que el crimen casi desapareció en el área. Así es el poder del perdón. Cuando tienes una actitud de perdón, echas a andar todo tipo de energías. Y recuerda que esta actitud también te ayuda a perdonarte a ti mismo. Como cristiano sé que Dios perdona a aquellos que se lo piden, pero muy a menudo nosotros nos negamos a perdonarnos a nosotros mismos por los errores del pasado, por las equivocaciones y por haber abandonado nuestros sueños. Perdonarse a sí mismo es igual de importante que perdonar a otros. Yo he cometido errores y tú también. Hemos tratado mal a algunas personas, las hemos juzgado erróneamente. Todos nos equivocamos. Pero la clave es dar un paso atrás, admitir que te equivocaste, ofrecer disculpas a las personas ofendidas, prometer que te comportarás mejor en el futuro, perdonarte a ti mismo y seguir adelante. Yo sí puedo vivir con esa actitud. La Biblia nos dice que siempre cosechamos lo que sembramos, así que, si sientes amargura, enfado, autocompasión y eres incapaz de perdonar, ¿a dónde crees que te llevarán todas esas actitudes? ¿Qué tipo de alegría puedes obtener viviendo así? Entonces, rechaza todos esos oscuros y pesimistas comportamientos, llénate de optimismo y hazte de una actitud de gratitud, una actitud de acción, una actitud de empatía o una actitud de perdón. Yo ya he experimentado los beneficios de cambiar de actitud, y te puedo asegurar que eso modificó mi vida y me llevó a alturas que nunca hubiera imaginado. Puede ser igual para ti.